Aquí estamos nuevamente, amigos y amigas televidentes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, para que siga creciendo, así como ustedes lo han llevado al nivel que tiene de miles y miles de seguidores. Estamos hablando con el licenciado Manolo Pichardo, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y yo tengo que reconocer, Manolo, y hacer un mea culpa, de que yo decía, bueno, se están concentrados, no están haciendo oposición, pero cuando yo veo la cantidad de líderes de la Fuerza del Pueblo que viene al programa, tengo que entender que sí están haciendo oposición. Manolo, las realizaciones del gobierno, tú hablabas de los hoyos y eso es un mal reconocido ya, porque ellos pararon el plan de asfalto. Inclusive yo recuerdo que a Gonzalo Castillo, que fue el último ministro de la Pública, lo vilipendiaron porque que habían 15 compañías asfaltando y eso era un desastre. Bueno, pero se estaba asfaltando, pero ahora no se ve, pero tampoco se ven realizaciones grandes como, por ejemplo, cuando Leonel Fernández, aquel que modernizó, hay que decirlo, al país, cuando quiso hacer el túnel de la 27, que Hipólito dijo que eso era para sembrar yuca, o sea, quiso desacreditarlo. ¿Qué obra de trascendencia se siente que ha hecho este gobierno? Ninguna. ¿Qué ha hecho el gobierno? Anunció la extensión de la segunda línea del metro, y cuando uno pasa por ahí, uno ve un desastre. Uno piensa que son estudiantes de primaria que están construyendo los pilares y haciendo la obra civil de la segunda línea del metro de Santo Domingo. Una cosa desastrosa. Yo vi, y lo menciono siempre, una foto de portada en el periódico Diario Libre que mostraba dos columnas, ¿verdad?, siendo demolidas porque tenían vicios de construcción. Y así he oído ingenieros hablar, expertos en la materia, hablar de muchos vicios de construcción. Y Diario Libre daba cuenta de ese hecho. Pero hay otros hechos que... Se habla del teleférico que tiene vicios de construcción. Que parece que no se han documentado, pero que los ingenieros han filtrado que ciertamente ha habido situaciones de vicios de construcción que han tenido que derribar pilares y ya cuestiones que estaban levantadas, se habían erigido de la obra civil de esta segunda línea del metro. Pero además el gasto por kilómetro, tanto que criticaban la primera línea del metro de Leonel Fernández, va a costar, yo creo que el doble de lo que costó el kilómetro de la línea del metro de Santo Domingo, cuando la primera línea del metro de Santo Domingo se supone que fue más costosa porque hubo una cantidad, unos kilómetros que fue soterrado, y por lo tanto eso es más costoso. Hubo otro que fue a trinchera abierta, que es más barato. Apenas tiene, me parece que 800 kilómetros soterrados, 800 kilómetros, perdón, 800 metros soterrados, menos de un kilómetro, y el costo se ha disparado, pero además han durado más del tiempo que habían prometido a los ciudadanos, lo que quiere decir que son que no tienen capacidad. Y el presupuesto, dice que el presupuesto se ha duplicado. Sí, se ha duplicado, que no tienen capacidad para hacer algo que se pudo hacer con eficiencia y con ingenieros dominicanos, que incluso no solo se hicieron con ingenieros dominicanos, esos ingenieros dominicanos que trabajaron en la primera línea del metro fueron asesores para la primera línea del metro de Panamá. Así fue. Entonces, lo hicimos también, ¿verdad?, que fuimos referentes y nuestros ingenieros fueron contratados para trabajar en un proyecto de esa misma naturaleza en otro país. Y esta gente han demostrado que no tienen la capacidad para construir un proyecto que en términos de dimensiones es más pequeño que lo que construyó el compañero Leonel Fernández. O sea, esa es la única obra entonces que pudiera ser llamada de trascendencia. Y hay otra, vamos a ver si me acuerdo qué otra cosa puede haber sido. Bueno, ellos han anunciado... Ustedes cuestionaron, Manolo, hay que decirlo, que el dinero que se recibió de Aerodón, de Aeropuertos Dominicanos, y que fue consignado para una serie de obras, esas obras no se estaban realizando. No se han construido. ¿Han podido ustedes, después de esa denuncia, ver? Porque sí sé que la parte que tiene que ver con la Fuerzas Armadas y la parte que tiene que ver con la salida al sur, sí se está trabajando. Sí, ellos están trabajando en esa intersección de la Plaza de la Bandera, pero no le han explicado al país todavía en qué gastaron el dinero de Aerodón, porque no lo pueden explicar.
Porque el tema es que ese dinero de Aeroonce... Quizás no lo han gastado, No, eso se gastó para comprar las elecciones. Porque todos los préstamos que ha cogido el gobierno, Luis Abinader, fueron para comprar las elecciones. Desde que se instaló ahí, ya él tenía programado comprar unas elecciones. Te pondré un ejemplo para que veas. Siempre lo pongo porque quiero que la gente fije este dato. De 1970 al 2012, todos estos gobiernos juntos, Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer otra vez, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo, bueno, Danilo todavía no había llegado al 12, cogieron 24.000 millones de dólares prestados. En menos de 3 años, Luis Abinader superó los 23.000 millones de dólares en préstamo. Ahora yo te diré, tuviste todo lo que hizo Balaguer, carreteras, viviendas, edificios, de todo, ¿verdad? Claro que sí. Con lo que cogió. Conectó el país, Balaguer conectó el país. Tuviste todo lo que hizo Leonel Fernández, modernizó. Balaguer lo conectó, pero Leonel lo modernizó. No, e hizo carreteras también. Por ejemplo, la carretera que va al este, la hizo Leonel Fernández. La circunvalación, no, la carretera entera, la autovía El Coral. La autovía El Coral, la de Samaná, túneles elevados, metro de Santo Domingo, en fin. ¿Con cuánto? Con 12.000 millones de dólares. Este señor cogió más de 24.000 millones de dólares y no ha hecho nada. Había tomado 24.000 millones de dólares antes de cumplir los 4 años, pero la carrera de préstamos ha seguido. Sí. Entonces se dice, no tengo el dato seguro, de que ha cogido más de 40.000 millones de dólares. Ayer hoy escuchaba yo a un economista decir lo siguiente: para dolarizar la economía de Argentina, Milei dijo que se necesitaban 40.000 millones de dólares. Estamos hablando de una mega economía frente a nosotros. Yo oía a esta persona que decía un país cuasi continental, ¿verdad? Bueno, necesitaba 40.000 millones de dólares para dolarizar la economía argentina. Bueno, pero este señor ha cogido 45.000 millones de dólares y somos una economía pequeñita. Y seguimos ¿verdad? En peso. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Dónde está el dinero? No se han invertido. ¿Dónde está metido? Comprando las elecciones. Y entonces eso no augura que las elecciones que vienen puedan ser compradas nuevamente y que ustedes hayan perdido el tiempo haciendo campaña y orientando al pueblo dominicano, porque desde ya esa orientación que hay y con esos conocimientos para ganar elecciones como ustedes plantean, pues no van a salir del poder fácilmente, Manolo. El problema es que el endeudamiento ha sido tan alto que nosotros ya tenemos, ojalá y no me equivoque, un 70% del PIB en deuda. Eso es mucho. O sea, entonces, tú proyectas que no vamos a poder coger todo el dinero que se cogió. Pero no, es que esto va a estallar, porque ya está estallando. Es que ya estamos frente a una crisis. Es que de ese endeudamiento ya estamos pagando compromisos de esa deuda. Y ya está comprometiendo esa deuda el presupuesto nacional, que por demás es un presupuesto mal estructurado, porque se está en el presupuesto nacional se está disponiendo de un 85% para gasto corriente, o sea, para pagar salario, para comprar pistacho, para comprar vino español, ¿verdad? Y entonces apenas... Y para grandes alquileres. Y grandes alquileres, y apenas un 15% para gasto de capital. Entonces, ese es el ¿cómo te digo? Lo que está planteando este gobierno frente a la República Dominicana. Un país se puede desarrollar con un presupuesto estructurado de esa manera. ¿Es posible desarrollar un país? No es posible, porque tú estás echando el dinero en un zafacón. Porque ese 85% no tiene retorno. ¿Así? Eso es gasto. Eso no es inversión. Entonces, frente a esa situación, frente al endeudamiento, frente a compromiso de deuda, ¿tú crees que sea posible que ellos puedan repetir lo que hicieron en este pasado proceso? Seguir tomando prestado para comprar unas elecciones. Además de que el deterioro del bolsillo de los dominicanos ya se está sintiendo. Hablamos hace un momentito de que en solo 2 meses los precios se han disparado hasta un 40%. Entonces, el cuadro que estamos viviendo es bastante preocupante y
Le agrega la inseguridad. Y la inseguridad y todo lo que estamos viviendo, la ineptitud del gobierno, el deterioro de los servicios, de que hablamos hace un momentito, entonces ya la gente lo está sintiendo. ¿Se pondrán ustedes al lado del pueblo con las luchas que se ven venir con la situación de los apagones, la inseguridad, la inflación? Bueno, siempre estamos del lado del pueblo, seguiremos del lado del pueblo. Nosotros estamos llamados a hacer una oposición responsable. Nunca nos vamos a prestar a hacer cuestiones que hagan daño a la República Dominicana. No lo vamos a hacer nunca. Ahora, siempre vamos a estar del lado del interés del pueblo dominicano. Y cuando hablo del interés del pueblo dominicano, me refiero a los sectores populares. Pero me refiero también a los sectores empresariales, sí, porque aquí hay un problema también de conflicto de intereses, porque hay empresarios gobernando. Y cuando tú tienes un empresario gobernando, seguro que me está afectando a otros empresarios que son competencia. Que Luis Abinader es empresario. Claro que es un empresario, Okay. Es un empresario abiertamente y conocido. Pero es un político. Es un empresario, no, él es un empresario enganchado a político. Porque ocurre que hay una cuestión en algunos empresarios. Algunos empresarios se enganchan a políticos, porque ¿cuál es la naturaleza empresarial? La naturaleza empresarial es ganar dinero, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Y no es mala, esa es su naturaleza, claro, y es correcto. La empresa. Entonces, exacto, si tú eres empresario y te metes al gobierno, ¿a qué tú vas? ¿Cuál es tu naturaleza? Es a maximizar tus ganancias. Entonces, si tú llegas al gobierno a maximizar tus ganancias y tienes la ventaja que te dé el Estado y usa la ventaja que te dé el Estado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero hay un conflicto de intereses porque tú estás compitiendo con otros. Luis no cobra ni su salario para que se vea el desprendimiento que tiene como presidente, Manolo. Ese es un cuento que a nadie se traga y todos sabemos que eso es pantalla. Manolo Pichardo es conocido en las lides políticas como uno de los jóvenes más conocedores o entre los jóvenes conocedores de la política internacional de República Dominicana, porque te ha tocado inclusive dirigir organismos internacionales. Tenemos justamente un hombre que aparece en la presidencia nuevamente y que sí está defendiendo a su país, que es Donald Trump, pero está generando una preocupación en el mundo, que dice un amigo mío, Abigail, él tiene al mundo de cabeza. Mira, Donald Trump, yo siempre he dicho que en Estados Unidos hay dos corrientes políticas con la idea de retornarle a ese país el poder que tuvo, ¿verdad? La importancia que tuvo, el peso político internacional que tuvo. Que lo había perdido. Sí, que lo está perdiendo. Pero la corriente demócrata ha pretendido o pretendía recuperar ese poder agrediendo externamente, provocando guerra, amenazando y cosas de eso. Trump es de una corriente diferente. Él entiende que fortaleciendo internamente a Estados Unidos se le devuelve el prestigio internacional, ¿verdad? Si soy fuerte, entonces puedo liderar. Si soy débil, no lidero nada. Cierto. Entonces, partiendo de ese razonamiento, él ha cometido una serie de políticas, sin embargo, bastante disruptivas en el plano de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué disruptiva? Porque ha chocado incluso con los aliados tradicionales de Estados Unidos. Ha chocado con Europa, amenazándole con aranceles. Ha chocado con Canadá, un aliado tradicional, no solo amenazándole con aranceles, sino planteando que pudiera ser el Estado 51 de los Estados Unidos. Ha amenazado con Groenlandia, y cuando estoy hablando de sus aliados, estoy hablando de aliados que son o del G7 o que son de la OTAN, una alianza política económica por un lado, que es el G7, y una alianza militar por el otro lado, que es la OTAN. Entonces se ha peleado con eso, pero también se ha ido peleando con los enemigos tradicionales, con sus competidores, con los competidores tradicionales de Estados Unidos, por ejemplo con China. Aunque en principio estaba como medio peleándose con Trump, han decidido ponerse de acuerdo. Sí. Porque el presidente Putin se resistió a la propuesta que inicialmente hizo Trump para terminar con la guerra en Ucrania, y finalmente se han terminado entendiendo. Y eso ha dejado colgado en la nada a Europa y ha dejado colgado de la nada a Zelensky. Y esto está planteando un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en el que Trump parece haber reconocido que ya no es posible que Estados Unidos mantenga la hegemonía mundial, y lo que yo veo que se está planteando es crear tres polos de poder. Un área de influencia
para los Estados Unidos que respete China y que respete Rusia, un área de influencia para China que respeten estos dos y un área de influencia para Rusia que respeten China y que respete los Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a respetarnos nuestras áreas de influencia, vamos a convivir porque ya no es posible que haya un país hegemón. Vamos a ver cómo nosotros logramos la gobernanza global poniéndonos de acuerdo. Por esa razón, ya se dice que Trump ha ordenado desbloquear los recursos que estaban bloqueados para Rusia, y han dejado enganchada a Europa, y ya he escuchado que próximamente Putin va a Beijing y Xi Jinping iría a Moscú, ¿verdad? Pero ya escuché también que el presidente Xi Jinping ha invitado para una de las celebraciones nacionales en China al presidente Donald Trump. Oye, pero se están viendo cosas muy sorprendentes. Manolo, por ejemplo, el caso de Zelensky. Dice Donald Trump que Estados Unidos invirtió más de 150.000 millones de dólares en esa guerra. Él dice que desaparecieron 75.000, porque él ha recibido solo 75.000. Pero el problema no es lo que se ha perdido. El problema es que a él lo dejan ahora mismo, o sea, en el aire y con amenazas de que si no cede a lo que plantea Donald Trump va a desaparecer. Inclusive él dice que Donald Trump quiere la mitad de la riqueza que tiene. Bueno, Donald Trump ha planteado abiertamente una colonización. Una colonización. Es colonizarlo. Pero también amenaza al Canadá con eso. Y amenaza al Canadá con que se integre también a los Estados Unidos. Sí, Estado 51. Amenaza a México con cambiar el nombre hasta el Golfo de México. Pero eso, mira, eso son cosas que a la larga no se podrán hacer. No se podrán hacer. ¿Tú crees que echará para atrás algunas decisiones? No, mira qué es lo que pasa. Yo lo digo y lo he repetido en varios programas. Es importante. El político es él y su entorno. Tú puedes tener un deseo, pero tu realidad y la coyuntura no te lo permite a veces, ¿verdad? Entonces, Trump hará lo que le permita la realidad política, la realidad material, ¿verdad? Eso es lo que determinará lo que él pueda hacer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no es el país hegemón que dicta las agendas que se deben llevar. Pero él quiere llevarlo ahí nuevamente. Pero ya él tiene que compartirlo, porque el hecho de que él esté sentado negociando con Rusia, ya él dice, bueno, yo tengo que admitir que yo tengo un poder con que tengo que sentarme a hablar. Y el hecho de que haya suavizado las sanciones originales a China, que hablaba de un 100%, y le puso un 10%, una cosa simbólica, como para no quedar mal, está reconociendo, no, yo tengo que sentarme a negociar con estos dos colosos, porque ya yo no estoy solo en el mundo. Y entonces, estos dos colosos, más yo, más los Estados Unidos, tenemos que ver cómo es que vamos a manejar la gobernabilidad. Pero tendremos menos guerra, porque Donald Trump es más comerciante, más empresario que guerrero. Sí, pero además, si hay un respeto de las áreas de influencias de estos países, habrá menos guerra, porque hay un respeto por las áreas de influencia. ¿Quién queda en el aire? Queda en el aire Europa. Habría que ver cuál sería la reacción de Europa. En este momento. Europa está, diríamos, descomponiéndose en términos económicos con una contracción terrible, una desindustrialización bastante grave y un problema que no es siquiera coyuntural, es estructural. La guerra en Ucrania ha desbancado la economía europea y sobre todo la economía de Alemania, porque Alemania se desarrolló sobre la base de combustible barato ruso y ahora está comprando combustible un 40 y un 60% más caro a otros países, e incluso el propio combustible ruso de manera triangulada la está comprando más caro. Entonces eso es una situación bastante difícil para Europa, que ya está, como yo digo, como una chichigua cuando tú le cortas el hilo. Vamos a hacer un cambio ecléctico, Manuel, porque nos quedan 2 minutos y yo quiero que tú me hables qué significa Donald Trump, qué significamos nosotros para Donald Trump o para el establishment norteamericano en estos momentos.
Bueno, yo creo que nosotros somos un punto importante. Han venido a valorizarnos la tierra rara. Geoestratégicamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dio la espalda a América Latina de hace mucho tiempo. Y América Latina empezó a buscar su propio destino. De hecho, hoy cuando tú ves el mapa del 2000 y ves el mapa de hoy en azul y rojo, o sea, la comercialización de Estados Unidos en América era completamente azul América en 2000. Y ahora cuando tú ves el mapa de América Latina es completamente rojo en términos de comercio, de intercambio comercial con China. Entonces, Estados Unidos necesita un respiro. Y República Dominicana y el presidente Luis Abinader le ha dado un respiro, ¿verdad? Ese viaje que hizo a Guyana no es un viaje casual, no, ni tiene que ver con una iniciativa del gobierno. No estaba agendado. No tiene que ver con una iniciativa del gobierno dominicano y el gobierno guyanés. Eso tiene que ver, a mi modo de ver, y luego yo desarrollaré esta idea posteriormente, con intereses de Estados Unidos. Aquí ellos nos valorizaron porque ellos vinieron a decirnos, mire, ustedes son multimillonarios, ustedes tienen más tierra rara que todas partes del mundo y esto es muy caro. Esto convendría a República Dominicana la explotación. ¿Y en qué tiempo, Manolo? Bueno, es 30 segundos lo que nos queda. Bueno, yo pienso que eso debe manejarse con mucha transparencia. Yo creo que los recursos naturales debe manejarlo el Estado partiendo del consenso de los líderes de la República Dominicana, de los partidos políticos, de los líderes empresariales, de los líderes sociales, porque es un patrimonio del pueblo dominicano y eso tiene que manejarse con transparencia y nosotros no sabemos absolutamente nada sobre lo que se habló en esas reuniones sobre el tema de estas tierras raras. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por tú sacarle este tiempo, que para ti es bastante largo porque tienes muchos compromisos, pero nosotros y los televidentes te lo agradecen porque sabemos que aportas cada vez que vienes al programa conocimiento de la realidad nacional y de la realidad internacional. Así que muchas gracias de verdad y un saludo muy especial a todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Así es, gracias. Amigos televidentes, gracias. Hoy estuvimos conversando con el licenciado Manolo Pichardo. Mañana tendremos una entrevista a RILAP, porque mañana viene Domingo Bautista. Hasta mañana.